Faltan ya 5 días para el primer eclipse total de sol visible desde España en más de un siglo. Un espectáculo natural que millones de personas nunca llegan a contemplar en toda su vida. Y para entender las claves de este fenómeno extraordinario nos acompaña el director y presentador de Objetivo Planeta, Lorenzo Milá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorenzo. Muy bien. Bueno, el eclipse se verá en su totalidad en nuestro país, pero, claro, depende y mucho de la localidad. Y lo que veas, sobre todo, depende mucho de dónde estés. Si estás en la franja de totalidad, lo verás, como ya hemos contado estos días, lo verás mucho mejor, ¿no? Más o menos segundos de totalidad, depende de dónde estés. Y si estás fuera de la franja de totalidad, también verás eclipse, en un porcentaje elevadísimo, hasta el 99,9%, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Pero no es lo mismo el 99 que la totalidad, ¿eh? Te voy a poner como ejemplo este tuit que ha puesto hoy Manuel Ansede, un periodista científico del País, que lo estamos viendo ya, ¿no? Y que él dice, ¿no? Esta imagen lo resume: con un eclipse al 100% se hace de noche, de repente ves las estrellas, las aves guardan silencio, aparece la corona solar y puedes contemplarla con tus propios ojos sin las gafas. Es una sensación indescriptible, dice Manuel, que lo ha vivido. Al 99%, que es la uñita esta, Sí, sí. Mola, pero no ocurre nada de eso. Claro. Esta es la gran diferencia. Básicamente, ¿no? La diferencia es la corona, ¿verdad? Sí. Esta corona que no es regular, que es irregular, Exacto. por esas explosiones que hay en el sol, ¿no? Por la energía que desprende, enorme energía, ¿no? El fulgor y la energía que llega a todas partes. Claro, pero es esto que estamos viendo... 99%... Y claro, no se hace de noche con el 99, no. Claro, porque el sol intenta siempre Porque encontrar... por esa ranurita, por esa uñita, llega mucha luz. Y también mucha radiación, por eso no te puedes quitar las gafas, aunque sea esa fina uña de sol real. Solo te las puedes quitar cuando la luna tapa por completo el sol. Claro, estamos viendo fotografías que han sido hechas con lentes especiales, objetivos, filtros, etc. Nosotros no lo vamos a ver así exactamente, ¿no? Pero es importante saber la diferencia que hay entre 99 y 100. Podríamos decir, no sé, digo yo, lenguaje así más coloquial, que el 99% es como si hubiera una nube que tapara algo el sol. ¿No? ¿Tampoco? No, porque la nube te tapa todo del fenómeno. Te tapa más o menos, depende de la densidad de la nube. ¿Vale? Pero te lo tapa todo. No, esto es la luna que se va interponiendo entre nosotros y el sol, y lo puede hacer de forma completa o incompleta. Y si es incompleta, ¿baja algo la luz? Baja mucho la luz, Vale. seguramente baja un poco la temperatura, Vale. se produce esa luz un poco metálica, ¿no? Pero esa uñita, esa ranura de radiación te obliga a mantener las gafas puestas. Y el 100% es 100% totalmente de noche. ¡Pam! Es brutal. Totalmente tampoco, pero se ven estrellas, sobre todo al principio se ven los planetas, Venus, Júpiter, ¿no? En fin, lo más grande de nuestro firmamento, pero luego aparecen estrellas, ¿no? A una hora que no tendrían que estar. Sí, sí. Es muy bonito. Brutal. Y hablamos ahora con una de las personas que ha visto más eclipses de sol en España. Hasta 43 ha vivido, 22 de ellos además totales. Es el astrofísico catalán Josep Masalles, que preside ASTER, la agrupación astronómica de Barcelona. ¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Un honor tener a Josep Totalmente. Masalles. Es que es el español que ha pasado más tiempo a la sombra de la Luna, 58 minutos y 15 segundos, 22 eclipses totales. ¿Qué tiene, Josep, un eclipse que engancha tanto? Bueno, es que lo habéis comentado, es un espectáculo de la naturaleza como ninguno. La Tierra es un lugar precioso, la naturaleza es preciosa, pero el cosmos también lo es. Y ver galaxias o ver nebulosas o ver planetas, ver los anillos de Saturno, es una experiencia interesantísima. Y ver un eclipse, mucho más, porque es un espectáculo fugaz. Pensad que un eclipse similar al que veremos no se ha visto en España desde 1905. No, se vio uno en Canarias en 1959, pero en la península no se ha visto desde 1905. Entonces es un espectáculo plástico, además de una belleza incomparable, aparte de su importancia como fenómeno astronómico. Masalles, ¿de dónde viene esta afición tremenda por perseguir a los eclipses que lleva haciéndolo desde casi toda la vida? Bueno, sí, toda la vida prácticamente. Bueno, pero es la afición por la naturaleza y la naturaleza que tenemos oculta, que es la naturaleza que tenemos en el cielo, que es mucho mayor que la Tierra, ¿no? Yo siempre digo, el universo es enorme y no lo vemos, ¿no? Y yo siempre he tenido la afición por ver el universo, ¿no? Por la astronomía en general, y ya de pequeño pues me gustaba la astronomía.
el primer eclipse que vi un poco así conscientemente fue en el año 73, que lo vi en Barcelona, un eclipse parcial, y a partir de ahí, bueno, estudié astronomía, estudié ingeniería también, y bueno, a partir de ahí pues siempre he tenido curiosidad por la naturaleza, por la ciencia, también muy importante, por la astronomía en particular, y por la belleza del cosmos, y los eclipses son un espectáculo único. Entonces en el año 90 ya fui a ver el primer eclipse total, y a partir de ahí creo que, claro, me he perdido un par solo. Joder. Usted dice que cuando vuelve a salir el sol es el momento más emocionante. ¿Por qué? Bueno, a ver, claro, yo creo que es un poco atávico, es un poco nuestro cerebro reptiliano, ¿no? El sol es la fuente de vida, es la fuente de energía, es nuestra alimentación, es todo. Y que se marche el sol, pues yo siempre digo que es poca broma, ¿no? Y hoy en día sabemos perfectamente lo que es un eclipse, sabemos el horario que tendrá, sabemos cuándo será perfectamente, pero imaginemos por un momento que no lo conocemos, ¿no? Y se produce esa disrupción de la rutina diaria de que el sol sale por un lado, se pone por el otro, y que en un momento desaparezca, doncs, yo creo que es impactante personalmente, seguramente nos sorprendería mucho. Y la vuelta de la luz, cuando se acaba el eclipse total y es el tercer contacto que llamamos, es un momento que se ve el anillo de diamante, que se ven perlas de Bailey y que vuelve un poco la luz, ¿no? Y es un poco una metáfora de la vuelta a la vida, ¿no? De hecho, es igual de bonito el segundo contacto, o sea, el principio de la totalidad. O sea, sabéis que tendremos de 7:30 a 8:30, más o menos, según el lugar, tendremos el eclipse parcial, pero cuando llega el eclipse total, que llamamos el segundo contacto, podemos ver perlas de Bailey, podemos ver el anillo de diamante, de luego la corona, pero a veces nos lo perdemos porque nos quitamos las gafas un poco más tarde de lo que toca, ¿no? Pero en el tercer contacto seguro que lo vamos a ver porque estaremos viendo el eclipse sin gafas, y entonces en el momento en que aparezca el anillo de diamante, que nos tendremos que volver a poner las gafas, es un momento de la vuelta del sol, y yo creo que lo hago como metáfora de un poco el renacer, ¿no? Es la vuelta a la vida, de alguna manera, ya que el sol es nuestra fuente de vida. Qué bueno. Esto que está diciendo el profesor, no sé si podemos captarlo en este libro, ahora enseguida nuestro compañero de cámara cerrará, esto que está diciendo del anillo de diamantes, las perlas de Bailey. Esto es esto de aquí, ¿eh? Le llaman anillo de diamantes a esto, ¿no? Exacto. El dedo que tenías puesto, el anterior sería el 99% que comentabas antes, que no es lo mismo que el 100%, y esta imagen que tienes que se ve como un anillo, como un diamante, y alrededor un anillo, es la corona, entonces se ve, lo llamamos el anillo de diamante, y ya es el inicio de la totalidad. Y luego ya la foto esa que has enseñado se veía la corona y después ya la vuelta con otro anillo de diamante, que es el primer rayo de luz. Exacto, y esto que se ve aquí son las perlas de Bailey. El anillo es la foto de la izquierda. Y las perlas de Bailey son estas. Exactamente, que es la luz que se filtra entre las montañas de la Luna. Y abajo, esto rojo que está debajo, exacto, son protuberancias. También es muy interesante porque solo las podemos ver en el eclipse. O sea, vemos el anillo de diamante, las perlas de Bailey, protuberancias de la corona. Las y protuberancias son como explosiones, ¿no? Sí, las llamaradas solares, sí, ¿no? Sí, exacto. Pero esto, profesor, esto no se ve con las gafas de ver. No. Esto se ve con sus teleobjetivos o con sus, en fin, filtros o... Bueno, se puede ver a simple vista si tenemos mucha actividad solar. Si ese día tenemos la suerte que hay actividad solar y hay protuberancias importantes, se llegan a ver estos filamentos rojos, se ven a simple vista. Y la corona se ve a simple vista perfectamente. El anillo de diamante también, las perlas de Bailey también. Lo que hay que tener cuidado es con la fotosfera. Es el momento anterior y posterior que hay que ponerse los filtros, ¿no? Claro. Pero en el momento de la totalidad se puede ver perfectamente. Si tenemos un poco de suerte, si el cielo está limpio, porque este eclipse es complicado en el sentido de que está muy bajo en el horizonte, pero si está limpio el cielo y tenemos actividad, veremos protuberancias también a simple vista, pero sin las gafas, naturalmente. Bueno, sin las gafas de eclipse me refiero. Claro, con estas claro, sí. claro. ¿Y cuál ha sido de todos los que ha visto? ¿Ha habido alguno más emocionante que otro? ¿Se puede, no sé, hacer una diferencia? No, yo creo que no. Todos son interesantes porque unos son a una altura, otros son a otra altura, unos hay más actividad solar, hay menos actividad solar, unos los ves en un lugar o los ves en otro. No es lo mismo verlo en el desierto del Sáhara, a 600 kilómetros de cualquier pueblo, que verlo en Mongolia, verlo en Irán, o verlo con los indios de Nuevo México, o verlo en la Antártida. Entonces, el lugar es importante.
con quién lo ves es importante, la cultura que envuelve el eclipse también es importante, y a mí me interesa mucho también este tema, pero también las características del eclipse son distintas. Mira, este eclipse, por ejemplo, es un eclipse complicado, que yo digo. El del año 27, el 2 de agosto del 27, el Sol estará arriba, estará muy en el cenit, bueno, muy elevado. Por lo tanto, lo podremos ver desde muchos sitios, del sur de la península, pero se podrá ver. En cambio, aquí este eclipse tiene la dificultad de que está muy bajo en el horizonte. Por lo tanto, cualquier edificio, cualquier árbol, cualquier montaña Claro. que se ponga en nuestra, no lo vamos a ver. Pero en cambio, tiene la belleza de ser un eclipse acompañado con paisaje. O sea, digamos, la belleza que puede tener de tener el Sol eclipsado, que veremos Venus, además, a su izquierda, y aparte de ver Venus y el Sol eclipsado, veremos el paisaje. Y puede ser una composición bonita fotográficamente y visualmente. Usted que ha visto tantos eclipses, si pudiera darle un consejo previo a la gente que lo va a ver por primera vez el miércoles que viene, el 12 de agosto, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, yo creo que yo siempre desaconsejo que hagan fotos, porque si dura muy poco, es un minuto, 1 minuto y medio. Entonces, si estás pendiente de la foto y tal, quizás te vas a perder el eclipse. Por lo tanto, en primer lugar, disfrutarlo. Si eres muy aficionado a la fotografía o la astronomía, pues entiendo que quieras tener el recuerdo y quieras hacer una fotografía de toda la belleza que comporta el fenómeno. Pero si es la primera vez y no tienes mucha experiencia, pues quizás simplemente disfrutarlo. Tener mucho cuidado con la vista, con las gafas homologadas, que se está diciendo todo el rato, la ISO 12312-2, que sean homologadas, que sean correctas las gafas, ponerlas correctamente, tener cuidado de los niños, por ejemplo, que se las pongan correctamente, que no miren el sol directamente, Importante. sobre todo por nuestros ojos, ¿no? No tengamos ninguna lesión ocular. Y después, en el momento de la totalidad, quitarse las gafas y disfrutar del espectáculo. Y bueno, si quieren hacer una foto de recuerdo, pues bueno, con el móvil, pero las fotos con el móvil, en la parcialidad no vale la pena, y en la totalidad, si es un paisaje, bueno, puede ser un ambiente, un recuerdo. Pero yo aconsejo que lo disfruten simplemente, que estén atentos al fenómeno, atentos a la reacción de la gente, Buen consejo. atentos a la reacción de la naturaleza y de los animales, por ejemplo, también, ¿no? La naturaleza reacciona. Reacciona porque es un momento de disrupción del cosmos, ¿no? De alguna manera, ese baile, esa belleza que tiene el baile entre el Sol, la Luna y la Tierra, esa alineación que no se produce todos los días y menos en una zona determinada del planeta, pues disfrutarlo. Y pensad, yo cuando veo el eclipse también pienso en la historia de la humanidad y pienso en la historia de la ciencia y pienso cómo hemos podido llegar a tener este conocimiento que nos permite disfrutar de este acontecimiento con conocimiento. Entonces, fuera de ignorancia y fuera de la mitología, de la superstición, etcétera, ¿no? Entonces, el conocimiento de la humanidad yo creo que es un homenaje, ¿no? Poder determinar con precisión cómo vamos a ver el eclipse y verlo es un homenaje a la ciencia y a la humanidad. Claro, fuera del pensamiento mágico, ¿no? Qué Claro. bueno. Bueno, profesor, ¿dónde lo va a ver usted por terminar? Bueno, eso no se dice, ¿no? Vaya. No, sí. No, es broma, es broma. No, a ver, en principio lo voy a ver, digamos, lo que pasa es que tengo un plan A, un plan B, depende un poco de la previsión meteorológica, ¿no? Pero en principio, si el tiempo acompaña, lo veré entre Zaragoza y Teruel, una zona entre Zaragoza y Teruel, y bueno, si el tiempo no acompañara, pues quizás me voy más hacia Soria o hacia Lérida, etcétera. Pero digamos que en la zona esta, más o Muy menos. bien, entre Pero, Zaragoza- lo que siempre es importante es escoger un sitio despejado del horizonte oeste. Esto es muy importante, que no haya edificios, que no haya árboles, que no haya montañas altas que nos tapen a 4 grados, 6 grados, depende del lugar. Claro, en Asturias, por ejemplo, son 10 grados, pero en Palencia 8, en Soria 6, etcétera, ¿no? En Peñíscola 4. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado que elegir un punto en el cual podamos ver el horizonte despejado y ver la puesta de sol. Y esa es y después, bueno, tener la suerte que no tengamos la meteorología desfavorable. Entre Zaragoza y Teruel, ¿eh? Ha sido un poco concreto, el invitado que ha sido menos concreto, pero está bien, porque claro, es verdad que depende de las No vayamos a que llamar haya. a todo el mundo que venga. No, hay Que muchos ya se sitios. venga. El gobierno de Aragón, por ejemplo, ha escogido lugares como Calamocha o lugares como otros como Javalambre, etcétera. Hay varios. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat ha escogido también 16 o 18 puntos. En Valencia también. Muchos lugares los gobiernos tienen sitios oficiales para verlo, que tendrán servicios y tendrán aparcamiento. Y bueno,
Porque, bueno, en fin, moverse ese día quizás es complicado también eso. Y tener también, bueno, no soy yo el que lo debe recomendar, pero lo digo, ¿no? Tener cuidado con los incendios forestales, por ejemplo, que será un día que la gente irá a naturaleza, y tener mucho cuidado con los incendios y no hacer tonterías, entre comillas, ¿no? Claro, eso es muy importante. Josep Masellas, astrofísico y presidente de ASTER, de la Agrupación Astronómica de Barcelona, muchas gracias por atendernos aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, 44, 43, mejor dicho, eclipse, bueno, uno más, uno menos ya, 43 eclipses ha visto nuestro anterior invitado, Josep Masellas, y RTV.es ha lanzado una calculadora que te dice cuántos eclipses has podido ver en tu vida con solo escribir una fecha de nacimiento y una provincia. Ya nos acompaña Jaime Gutiérrez del equipo de datos RTV. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo podemos usar esta calculadora y qué nos vamos a encontrar? Cuéntanos un poco. Pues es tan fácil como lo has descrito. Entramos en rtv.es/eclipse, ahí tenemos todos los contenidos que estamos haciendo en rtv.es sobre el eclipse. Elegimos la calculadora, metemos una fecha de nacimiento, un municipio, allá donde hayamos nacido o donde estemos ahora, y nos va a calcular cuántos eclipses hemos podido ver, cuántos eclipses podremos ver en el futuro, y también si este año, allá donde estemos, es el mejor momento para ver el eclipse o no, si es el eclipse de nuestra vida o si podrá venir otro mejor, que probablemente no. Estamos viendo ya una prueba, no sé si eres tú, lo estoy haciendo, sí, lo está probando ya, hombre, claro. Estoy poniendo es que yo, para es menos, buenísimo. es que es ideal, ¿no? Esta es aplicación, buenísimo. ¿cómo Voy la a ves? poner Barcelona, ¿no? Donde yo nací. Vale. Barcelona, entonces pones tal, no sé qué. ¿Has puesto y tu fecha de nacimiento también? Barcelona, fecha de nacimiento y mostrar Venga. mis eclipses. Y ¡pam! Te salen esta... Tú fíjate. A ver. ¿Cuántos eclipses puede llegar a ver El mejor, Milá en su vida? el mejor fue el año 61, ¿Vale? Eso es. con un eclipse parcial del 96%. Y aquí te indica, fíjate qué maravilla. ¿Pero te acuerdas de ese eclipse? Yo tenía un año. Entonces, claro, entonces no. Pero fíjate qué maravilla el trabajo que ha hecho Jaime, ¿eh? O sea, aquí te pone año por año, desde que nací, todos, ¿no? Con esta franja amarilla, y pues uno de los mejores seguramente, este de 2026, y los que me quedan, suponiendo que cumpla 100 años, ¿no? ¿Cuántos te Jaime? quedan? ¿Cuántos te quedan? Así a bote pronto. Pues me quedan unos cuantos, ¿eh? O sea, buenos como el de este año, solo el del año que viene, que también será total si me voy a Cádiz, porque si estoy en Barcelona, no. Claro. Eso es, justo te iba a decir, Lorenzo, si los seleccionas, ahí puedes hacerte una idea también de cómo van a ser el eclipse del año que viene y el siguiente. También puedes ver qué porcentaje del disco solar va a estar Aquí, cubierto. esto Eso es. en Barcelona, ¿eh? Eso en Barcelona. Una pregunta que nos hacía la realizadora, Carmen, nos decía... Buenísimo. Claro, ¿cuántos eclipses habrás visto? Puedes ver en tu vida. Sabemos la fecha de nacimiento, pero no la de defunción. Es decir, ¿cómo lo habéis calculado eso? Claro. Bueno, hemos sido muy optimistas, hemos dado una esperanza de vida de 100 años a todo el mundo, Claro. que es generoso, y sobre eso hacemos el cálculo. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, que también me he hecho mi cálculo, pues ahí me quedarán unos 29 eclipses. Qué bueno. Bueno, pues avanzamos, ¿no? Sí, Avanzamos avanzamos. en el relato de Jaime. Claro, porque este eclipse no es la mejor oportunidad para todo el mundo. Claro, como estábamos viendo, depende de si estás dentro de la franja de totalidad o no. Hemos hecho la cuenta, ¿no? Tenemos como 27 provincias de España que en el eclipse del próximo miércoles caen dentro de la franja de totalidad. Y otras, o sea, en total son 40 las provincias que van a vivir el mejor eclipse posible, aunque no estén dentro de la franja Vale. de totalidad. Esto, llevándolo a la población, son 38 millones de personas que van a vivir un eclipse irrepetible, ¿no? Tenéis un en su gráfico, vida. ¿no?, al respecto. Es buenísimo, mira, lo estoy abriendo yo en el... Sí, hemos preparado algunos gráficos, pero bueno, te digo más, ese 78 millones es un 77% de la población de España. 77. Eso es. En 2027 también habrá gente que tenga una oportunidad mejor, ¿no? Lo comentabais antes, en el sur, en Almería, en Cádiz, en Granada o en Málaga. El del 2 de agosto de 2027, el año que viene, ahí sí tienen la totalidad más cerca y será mejor. Esos son como otros 8, casi 9 millones de personas que tendrán su mejor momento en 2027. Estoy pasando, Jaime, estoy pasando el trabajo de habéis datos hecho- RTV, que es Vamos a ver un fantástico. gráfico de este trío de eclipses para ver un poco esos datos, ese gráfico que habéis hecho. Aquí vemos las Ahí lo cifras tenemos, que nos eso es. decías. Para 29
29 millones de españoles va a ser el primer eclipse total. El primer eclipse total, sí, casi 28, de hecho, 29,6 millones de españoles, primer eclipse total. Y ahí estamos viendo los datos que nos estabas contando, de cada uno de los 3 eclipses, en el cual, este trío en el cual se enmarca este primer eclipse total. Eso es, que vamos a el ver de el dentro de viene. 2, ya el de 2028, ese también le afecta muy de lleno a Andalucía. De hecho son Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. Esas provincias no han tenido un eclipse desde 1900, un eclipse total, Madre y lo van a mía. tener en esta ocasión, un eclipse anular, que es el de 2028. Madre mía. Bonito el eclipse anular también, ¿eh? Lo que pasa es que es más bonito con cámaras y filtros y lentes especiales, porque ves el disco negro y el anillo de fuego alrededor. Cuando lo ves con las gafas, ves perfectamente el anillo, pero lo ves casi en blanco y negro, ¿no? O sea, las gafas te permiten ver el eclipse, pero no te lo permiten ver con la calidad de las fotos que estamos viendo, ¿no? Estamos hablando, ahora que hablabas de cantidad de personas, ¿no?, que veíamos ese gráfico, no sé si lo podemos volver a ver, porque claro, hablamos con una ligereza de millones y millones de personas, claro, 29 millones de españoles que van a ver por primera vez el eclipse total. Ayer el secretario de Estado aquí en este programa de ciencia nos decía que 16 millones de españoles verían el eclipse. Eso son más personas que la final del Mundial de Fútbol en España. Sí, sí, en la franja de totalidad de 16 millones pueden verlo, ¿no? Luego otra cosa que hemos hecho es verlo por generaciones, ¿no? Como ahora nos movemos mucho si uno es millennial, es boomer o es Z, pues hemos hecho esa comparativa también. Y esto voy a intentar explicarlo porque a veces resulta un poco complejo de entender, pero creo que hemos buscado un ejemplo fácil. Estamos viendo también este gráfico que acompaña. Eso es, con este gráfico. Para que lo entendamos un poco mejor. Si cogemos a una persona de cada generación a esa edad, a los 18 años, podemos comparar los grupos. Entonces vemos que los millennials, que son los que han nacido entre 1981 y 1996, han visto, dependiendo de dónde hayan nacido, entre 3 y 8 eclipses. En cambio, la generación X pues ha visto entre 4 y 14 eclipses, o la generación silenciosa pues ha visto entre 2 y 9, ¿no? O sea, los boomers y la X son los más afortunados. Sí, a ver, parece natural decir que cuanto más has vivido, más eclipses puedes haber visto, evidentemente, claro, ¿no? Cuantos más años tienes. Pero ¿qué pasa? Que la generación millennial tuvo una sequía de eclipses. Es decir, sobre España, la mayor sequía que ha habido en los 250 años de eclipses que hemos analizado desde 1900 hasta 2150, entre 1984 y 1994 no hubo un eclipse con ningún tipo de parcialidad sobre España. Fíjate, entonces eso ha hecho a esa generación que esté como un poquito más retrasada, ¿no?, a la hora de la cuenta de cuántos eclipses ha visto. Mecánica celeste, todo esto es pura todo esto mecánica es una celeste, mecánica claro. celeste, geometría y una coincidencia del calendario. Claro. Y muchos de estos millennials que van a ver el eclipse seguro que quieren guardar un buen recuerdo, y la forma más fácil es hacer una foto con nuestros móviles, aunque hay que tener mucho cuidado. Vean. Este es un pequeño paso para un hombre. El sueño de la humanidad siempre ha sido tener el universo en sus manos. Y desde que tenemos los teléfonos móviles nos hemos acercado un poco a ello. Ahora todo queremos verlo a través de su pantalla, incluso el eclipse. Tenemos una oportunidad única de ver un eclipse total, lo cual nos va a permitir fotografiar cosas que no vamos a poderlas hacer en ningún otro momento. Pero hay que tener cuidado. Al igual que los ojos, el móvil sufre las consecuencias de mirar fijamente al sol. Si se nos rompe la cámara es un fastidio económico, pero ojos tenemos solo un par. Los rayos solares concentrados por la lente pueden derretir el sensor digital de la cámara e incluso causar ceguera permanente si miras la pantalla sin la protección adecuada. No valen radiografías, no valen cristales tintados de botellas de vino, no vale nada de eso. Para poder fotografiar el eclipse con seguridad necesitamos unas gafas homologadas y unas tijeras. Teniendo este pequeño recorte del filtro de nuestras gafas, podremos ponérselo al móvil y así hacer fotos con toda la seguridad. Un truco que nos permite tomar nuestras propias imágenes de la corona solar. Una capa que solo es fotografiable en estos casos. Si tenemos un trípode y podemos hacer larga exposición, fotografiar la corona, y si no, en cualquier caso, hacer tomas con total seguridad para nuestro dispositivo. Aunque hay que saber que quizás tu imagen se parezca mucho a esta, por las limitaciones de los dispositivos. Tienes la limitación de la focal, tienes la limitación en la que evidentemente te va a salir un sol pequeñito. Pero no siempre hemos contado con la tecnología moderna.
El último eclipse total fue hace más de 120 años, cuando los móviles no existían y los ojos eran la única forma de capturarlo. Bueno, Jaime, ahí en este trabajo que habéis hecho tan completo y tan original, porque es que encontráis ángulos de mirar a los temas, en este caso a los eclipses, siempre sorprendentes. Habláis también de los puntos ciegos, que también los hay, que es importante que la gente sepa que lo ha apuntado antes Masalles, ¿no? Que hay puntos en los que tú dices, no, aquí lo tengo que ver perfecto, pero de pronto hay un edificio, hay un monte, un árbol, ¿no? Claro, sí. Nosotros nos hemos centrado en lo que podíamos medir, que es el relieve. Entonces, los modelos, ¿no? la banda de totalidad que estamos viendo nos puede dar una idea teórica de si el municipio está aquí, lo vamos a ver bien. Ajá. Pero hemos cruzado los datos con el relieve para tener la visibilidad real del eclipse. Es el gráfico que estamos viendo, ¿no? Eso es. Hay unos 28 pueblos, hemos identificado nosotros en España, que se van a perder el eclipse por culpa del relieve, por estar normalmente dentro, claro, dentro de un valle. Ese es el caso de Villanova, en Huesca. Por ejemplo, ellos tienen una visibilidad teórica que supera el 99% del sol tapado, pero lo que va a pasar es que cuando comience el eclipse, el sol ya va a estar detrás de las montañas, entonces se lo pierden completamente. Hay más casos. Tenemos... Perdóname un segundo, sí, claro. Continúa, pero solo quiero que pinchemos el iPad, porque en el iPad la página del Instituto Geográfico Nacional, también te indica las zonas de sombra. Aquí claramente... Dentro de la franja de totalidad. De totalidad y de toda España, de cualquier punto que estés, te indican las zonas, en oscuro, lógicamente, donde mejor no te pongas porque no lo vas a ver. O sea, por ejemplo, ahora estás dentro de la franja de totalidad y eso que está oscurecido, ahí habría sombra. Claro, y con son lo cual, montañas. A pesar de estar en la franja de totalidad, donde el eclipse lo tendríamos que ver al 100% en su totalidad, no va a ser así. Claro, estos gredos, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. No todos los casos son tan dramáticos como el que os he contado, ¿eh? Por ejemplo, en Roquetes, en Tarragona, también tienen montañas cerca y ellos pasan de tener la totalidad, en teoría, a un 96% de eclipse. Vamos a terminar, como siempre, Lorenzo, con la recomendación de las gafas que tenemos siempre aquí, que siempre nos acompañan. Veíamos antes lo que tienen que tener estas gafas, lo vamos a repetir cada día porque es muy importante esas gafas. Y con esas gafas vamos a ver algunas localidades. Venga, ponemos, por ejemplo, pues se me ocurre Miralles, en Valencia, venga. Venga, vamos. Miralles, a ver cómo lo verán en Miralles, Valencia. Miralles, Castella Lareny, Miralles, Valencia. Voy a poner Miralles, Valencia, porque si no, no me sale. Millares. Que aquí una letra cambia todo, aquí está, Millares. Ha sido error mío que lo he escrito mal, ¿eh? Pues mira, en Millares se va a ver así como vemos, es decir, no hay totalidad, a las 20:33 lo verán casi completo, al 99,96, pero no tienen totalidad. 99,96, pero claro, no van a ver esa corona, que es lo que contábamos antes, si no están al 100%, no se va a hacer de noche a pesar de estar en el 99,96. Madre mía. ¿Acabamos con Mao? Lo ponemos Mao. En Baleares. Muy bien. Pues mucha gente seguramente va a estar de vacaciones. A ver qué va a pasar con esas personas que están ahí de vacaciones o que son también de ahí, que están ahí. En Mao sí que va a haber... Es que si no me pongo las gafas no veo nada, ya no te digo las de eclipse. No, con las de eclipse, ayer las probamos, es imposible. O sea, Jaime, no se ve absolutamente nada. Fíjate, en Mao sí que tienen totalidad, ¿eh? Tienen 1 minuto 10 segundos de totalidad. Porque claro, Baleares, de hecho Baleares es la última comunidad y Formentera será el último punto que tendrá totalidad y después la sombra ya se pondrá con el sol. O sea, en Formentera ese día habrá 2 atardeceres, ¿no? El de las... ¿A qué hora? 8:31 aproximadamente en Mao. Sí, a las 8:31 totalidad. 8:35, ¿no? Aproximadamente. Y luego ya se pondrá el sol y esas horas que pone en color rojo indican que lo que ocurra entonces, es decir, el tránsito de la luna, ya no lo veremos porque se habrá puesto el sol. Brutal, ¿verdad? Brutal, hay que verlo. La página web del Instituto Geográfico Nacional, que cada día consultamos aquí para ver algunos de los municipios cómo se va a ver ese eclipse total de sol que viviremos, no solo veremos, sino también viviremos el próximo miércoles, el 12 de agosto. Jaime Gutiérrez, del equipo de datos de RTVE, un placer, enhorabuena por el trabajazo que hacéis una vez más. Muchísimas gracias. Un placer que nos hayáis venido a presentar
esta información y estas aplicaciones tan interesantes. Lorenzo Milá, director y presentador de Objetivo Planeta. Nos vemos iba a decir mañana, no, ya el lunes. El lunes. Nos vemos el lunes. Venga. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias.